Parceros, hace más de un mes estuvimos analizando Ether desde el lado fundamental, desde el lado técnico. Vimos que los fundamentales eran muy buenos y que desde lo técnico tenía potencial para llegar al menos a los $2.600. Ese objetivo que se planteó en ese momento ha sido superado esta semana, que Ether ha sido una de las de mejor desempeño. Se ve que el movimiento tiene fuerza y da la sensación de que quisiera seguir subiendo. Probablemente algunos están sintiendo el FOMO y quieran arriesgarse a comprar en esta parte alta. Por eso creo que este video les puede servir bastante, porque quiero analizar algunas zonas que creo que pueden ser topes para el corto plazo, pero ver cómo la tendencia se sigue viendo sólida. Ya sabemos que desde lo fundamental la situación pinta bien y que el fundamental importante como tal viene a estar en julio. Entonces, por el lado de lo fundamental todavía habría tiempo de que el mercado siga subiendo antes del momento de vender la noticia, que sería cuando efectivamente activen esa EIP 1559 que hemos hablado en el pasado. Pero eso no quita que haya riesgo de corrección en el corto plazo, que las mejores zonas de compra se dan después de una caída y no durante la subida. Entonces espero que me puedan acompañar hasta el final del video, y si les parece de valor esta información, como siempre ayudando, reventando ese dedito arriba que me ayuda bastante con el algoritmo. Quiero empezar el análisis con lo que veo que está impulsando a Ether, más que el par de Ether contra el dólar, que sabemos que está en máximo histórico, que está en una fase de descubrimiento del precio. La fuerza creo que ha venido desde el par de Ether contra Bitcoin, que al romper la semana anterior por encima de 0.04 ha confirmado una acumulación que llevaba más de 2 años en formarse. Esto de entrada ya le da un potencial a mediano largo plazo hasta aproximadamente 0.07, que todavía está más de un 30% por encima de donde estamos ahora, pero vemos que el movimiento en el corto plazo ya se ve algo sobrecomprado. Vemos que lleva más de 4 o 5 semanas subiendo con fuerza, y por eso no sería raro, y de hecho sería bastante conveniente, que tenga una corrección de algunas semanas, 3 4 semanas, que el mercado recargue fuerza y tenga más potencial aún de no solamente llegar, sino exceder ese objetivo que está planteando por la acumulación. Aquí es donde yo veo que Ether muestra potencial de que la tendencia se va a mantener al menos hasta ese fork de julio, donde el mercado ya podría estar llegando a ese objetivo de 0.07, y depende del hype, depende el FOMO que pueda llegar en ese momento, pues posiblemente superarlo. La resistencia importante como tal que tiene Ether por encima de 0.053 ya viene estando por 0.085, que pues está bastante más arriba del objetivo. Pero en el corto plazo sí hay un pivote al que se está acercando Ether contra Bitcoin, que está en 0.053. Esta semana o la siguiente pues esperaría que salga algo de oferta en ese punto. Si por alguna razón Ether cierra la semana por encima de 0.053, pues tendrá potencial de seguir acelerando la semana siguiente hasta la otra resistencia, que está por 0.065. Entonces lo mejor sería no apostarle en contra. Si se tiene una posición, se podría tomar una ganancia parcial o de pronto subir el stop loss, ya asegurar que no vas a perder en esa operación, pero la idea sería mantener la exposición para el objetivo que te pinta todavía a mediano o largo plazo. Como esa visita a 0.053 puede pasar, de hecho, en los próximos días, creo que esto puede coincidir con el tope local que puede alcanzar el par contra el dólar. Y es que ese par contra el dólar es muchísimo más difícil de proyectar, precisamente por el hecho de que al estar en máximos históricos ya no tiene resistencias concretas. Ether contra Bitcoin sí tiene resistencias concretas, y por eso podríamos esperar que sea el par contra Bitcoin el que defina los momentos donde empiezan las correcciones y donde se van a encontrar también los fondos de esas correcciones. Contra Bitcoin esa corrección es de poco más del 20%. Esa corrección del 20% podría suceder por dos razones, ya sea porque Bitcoin tiene un crecimiento contra el dólar 20% más allá del crecimiento que pueda tener Ether, o porque el mercado va a tener una caída y Ether va a caer al menos un 20% más de lo que caiga Bitcoin. Y estamos hablando en cuestión de algunas semanas, no necesariamente para un crash de corto plazo, ni mucho menos. Entonces, teniendo eso en cuenta, para las personas que sienten ese FOMO y quieren entrar aquí en este momento porque sienten que se les está yendo el tren de Ether, pues eso que hemos visto, la posible corrección que tenga Ether contra Bitcoin, pues
podría llevar a Ether a que visite alguno de los soportes que tiene en el gráfico contra el dólar. No tiene resistencias, pero sí ya se le están formando soportes. Entonces, en teoría no sabemos o no sabríamos dónde vender Ether contra el dólar, pero sí podríamos proyectar dónde comprar y cómo comprar. Soportes que yo veo de corto plazo con Ether en el dólar sería 2500 aproximadamente. Creo que sería un soporte para compras de más que todo corto plazo para estar gestionando en un punto donde ya esté en ganancias y mantenerse preparado en caso de que visite el soporte por $2040 o $2030, que es el soporte más importante que yo veo a corto y mediano plazo. Y la razón es porque ese punto fue máximo histórico durante 40 días. Es el punto que ha sido máximo histórico por más tiempo después del máximo histórico de $1420. Por eso, para lo que es corto o mediano plazo, es un pivote importante. Tiene cerca la media de 50 en este momento, pero pues para los días en los que se tardaría en llegar allá, pues probablemente la media de 50 ya pueda estar por 2200, por 2300. Entonces sería interesante también ver esas zonas y esas medias móviles también para posibles compras. Por el lado de los derivados vemos que la situación tanto para Bitcoin como para Ether sigue siendo muy positiva. Se ve que la subida que ha tenido no ha sido para nada apalancada y todavía esta tasa de funding podría indicar que vendría más subida, cosa de que ya entre el apalancamiento a meterle esteroides a la subida y ya probablemente a ponerla en riesgo, pero los futuros todavía muestran potencial, al menos en Bitcoin y en Ether, de seguir subiendo. Vemos que el resto de altcoins, al menos de las principales, XRP, TRX, Cardano, BNB, Dogecoin y Polkadot, entre otras, sí tienen esa tasa de funding alta, lo que indican que han estado algo apalancadas y están en riesgo de que el mercado les dé un sacudón. Por eso mucho cuidado en estar abriendo posiciones apalancadas o no apalancadas, pero con el stop muy apretado en XRP, porque el mercado se los puede comer en un solo movimiento. Por el lado de las opciones es donde veo cosas mucho más interesantes. En el lado de Ether vemos que para la expiración de mañana, que es una expiración mensual, el contrato de mayor interés abierto es el call de los 2880. Nosotros sabemos que un muro en los calls es un posible techo que puede tener el mercado, una zona en la que estos vendedores de la opción probablemente estén dispuestos a proteger y no dejar que el mercado suba de ahí. Ahora, esto no es algo bajista y no quiere decir que el mercado después de llegar a ese punto tenga que caer por fuerza. No, recuerden que lo que les conviene a estos vendedores es que el mercado se mantenga por debajo de este punto, pero lo más arriba posible, porque así ellos maximizan sus ganancias. Entonces, en ese sentido, 2880 podría llegar a marcar un tope de corto plazo, pero no necesariamente indicaría que el mercado vaya a caer mucho. Por eso esta zona de 2550 para buscar trades de muy corto plazo va a ser bastante interesante para lo que sería el fin de semana y de pronto los primeros días de la semana siguiente. Ya en mayo es donde se empieza a ver que la cosa pinta más alcista. Vemos que desde el 1 de mayo y para los semanales lo que hay más vendido son puts. Esos puts vendidos, nosotros la interpretación que le damos es que son ballenas, dinero inteligente, tratando de comerse toda esa prima, aprovechando que la volatilidad del último mes está en máximos, casi que se ha duplicado. Entonces esos vendedores de las opciones, ballenas, que nosotros consideramos que son el dinero inteligente, lo que están haciendo es capturando esa prima, pero por el lado de los puts. Esto es alcista. Lo que te dice es que para el momento de la expiración es muy probable que se mantenga por encima. Esta información te sirve para saber que si el precio está por este nivel o más abajo, una compra tiene buena probabilidad de terminar a la expiración en ganancias. Ya para el cierre de mayo y para el cierre de junio vemos que ya empieza a entrar más interés abierto por el lado de los calls. Esto ya nos empieza a dar posibles techos para fin de mes. Tendríamos el de fin de mes de mayo por los $3000 y el de fin del siguiente trimestre de junio, que ya es el que tiene mayor interés abierto de todos. Vemos que el mayor pico está en 4480. Es el punto donde estos vendedores esperan que el mercado se acerque, pero que no supere para la expiración del siguiente trimestre. Más o menos por esa fecha debería estar pegando el fundamental del fork de London. Entonces creo que potencial hasta 4480 no sería una locura, sería una capitalización más o menos de medio trillón para Ether, que tampoco creo que sea una locura, pero creo que podría marcar un tope
y el fin de un ciclo, al menos para Ether. Creo que esa subida a 4,480 para el final del siguiente trimestre podría coincidir con un objetivo entre 0,07 y 0,085 contra BTC, que es más o menos lo que nos pinta también el análisis técnico. Entonces, definitivamente, Ether se ve con mucho potencial a mediano o largo plazo, pero tiene riesgo de corrección en el corto plazo, que sería para aprovecharlo y no para asustarse con él. Entonces eso era lo que les quería compartir el día de hoy, parceros. Espero que les pueda servir este video para complementar su análisis. Si fue así, por favor colabórenme reventando ese dedito arriba, compartiendo este video en redes sociales, suscribiéndose si todavía no lo han hecho y dándole a la campanita para estar pendientes de los siguientes videos. Que estén muy bien.